El micrófono de Alicia Perris. Dobry den, panie Welwislance. Encantado. Es un honor, señor embajador Iván. ¿Se dice Jančarek? Jančarek. Jančarek. Bueno, sí. Más o menos. Estoy con el señor embajador en la Embajada de la República Checa. Es un honor, es una suerte, es un privilegio poder estar además presencialmente para el micrófono de Alicia Perris para hablar un poco a raíz de esta propuesta y después de haber hablado con otros diplomáticos, delegados en Madrid sobre el tema judío, la colaboración, la historia, la Shoah, la Embajada de la República Checa junto con el Centro Checo organizaron, a propósito del campo de concentración de Terezín, unas sesiones muy interesantes con la Fundación Marc. Entonces, pues yo le quisiera preguntar cómo se gestó, se organizó este proyecto y cómo se llevó a cabo, porque Radio Sefarad además tiene encuentros quincenales con el profesor Skoda, sí, de aquí vecino, del Centro Checo. Entonces, la comunicación con nosotros es muy fluida. ¿Cómo salió también este salto, digamos, a la Fundación Marc para este tema de Terezín, que es tan sensible para... Sí, es sensible para los judíos y es sensible para Chequia también. Y no voy a decir, primero quería le agradecer para esta entrevista y para esta oportunidad de hablar con usted. Yo creo que para nosotros siempre es importante hablar con los medios de comunicación que pueden difundir las informaciones sobre la política de la República Checa. Y la política de que hablamos es política sobre el Holocausto, sobre el Shoah, sobre la cooperación en la área de judía. Y bueno, nosotros como Chequia siempre tuvimos y tenemos una gran afiliación con este asunto. Y por esto yo creo que esto sale de nuestra historia. Porque durante la Segunda Guerra Mundial la mayoría de nuestra población judía que estaba viviendo en Chequia, la verdad fue exterminada por los nazis y nosotros no tuvimos esos campos de concentración como Auschwitz, como Birkenau, como Mauthausen y estos, pero tuvimos Terezín, que era un campo de concentración especial. Muy cerca de Praga capital. Muy cerca de Praga de capital. Y bueno, en las ubicaciones en los siglos XVIII fue construida una fortaleza militar por Joseph II, el emperador austríaco. Y bueno, los nazis lo utilizaron para concentrar los judíos antes de transportarles a los parques de exterminación. Bueno, y por eso tenemos esta afiliación, tenemos este ánimo para recordar, porque yo creo que con el problema que estamos pasando ahora en los años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la gente, las nuevas generaciones, ellos olvidan sobre qué ha pasado y que nosotros tenemos que tener en nuestra memoria siempre. Mire, para nosotros es importante, yo tengo un hijo y una hija. Un hijo ha sido en los pasados años en un gimnasio que es en Chequia, es un secundario, que es y donde ellos, la verdad, todos los jóvenes checos tienen que viajar en el gimnasio, tienen que visitar a Auschwitz. Y bueno, y es una buena forma para decir a los jóvenes
bueno, que hoy tenemos paz en Europa, estamos trabajando para que la gente se no odie y que estamos una convivencia buena. Pero tuvimos en la historia de Europa unos capítulos muy negros para esta. Bueno, y con este programa que hicimos es claro que hay mucha posibilidad que podemos presentar. Hay dibujos de crianza de niños, hay conciertos como hemos organizado también, es de Benevitz Quartet, que estaba tocando la música compositores del campo de judíos. Sí. Y bueno, y esto es que siempre tener a alguien que está presente es mucho más mejor presentarlo como una realidad do que solamente hablar de qué y hacer una exhibición, que es claro que es interesante. Había tres actos, una ópera de Brundibár, y tercero era el concierto de Quartet Benevitz, y el tercero un concierto con las participaciones de una soprano alemana. Y al final yo creo que siempre, lamentablemente, como pasa el tiempo, hay menos y menos de la gente que supervivientes, y por eso estamos al final, a la época cuando estamos presentes con algunos que tienen esta experiencia viva. La memoria es fundamental. Justamente hoy que nos encontramos es un aniversario del 11M. Sí, claro. Yo estuve ahí como psiquiatra, psicóloga, también trabajando en el 12 de octubre. Tuvimos como 86 personas que habían estado en los trenes y cada 11 de marzo, que además es el cumpleaños de mi madre, me acuerdo de aquello y pienso que hay que recordar, que hay que hacérselo saber a los alumnos cuando uno es orientador o da clases, para que actos de barbarie de este tipo, sean de los que sean, en contra de los derechos humanos, sí, no se vuelvan a repetir en ningún sitio, con ninguna excusa. La población judía ahora mismo es un 0,8% más sí, o menos, ¿no?, del total. Usted es diplomático de carrera, estudió en Moscú y en Praga, está en Madrid desde 2018, luego de pasar por organizaciones internacionales. Brasil, que es un país muy especial, que le dio 2 premios de reconocimiento: Venezuela, Guyana, Surinam, Dinamarca, Sudáfrica, Mozambique. ¿Cómo se encuentra en Madrid? ¿Qué experiencias ha tenido y cuáles son sus planes aquí cuando la pandemia permita replantearse el futuro en circunstancias más saludables, digamos? Sí, mira, para mí, bueno, el puesto como diplomático en España y en Madrid es un de impuestos más agradables que un diplomático podría tener. Lamentablemente estamos en la pandemia hace un año y que claramente ha limitado muchísimo las posibilidades para trabajar aquí en España, porque estamos focusando a los otros temas que no los planeamos. Bueno, pero para mí, para España y Chequia, porque nosotros somos aliados, somos socios en la Unión Europea, en la OTAN, es algo que trabajamos juntos en muchas áreas internacionales y todo esto. Pero también fuera de la política y economía tenemos que trabajar también en cooperación, en la cooperación y los proyectos ¿cómo se llama? Gente a gente, ¿no? Porque para distribuir el conocimiento sobre nuestros países, como de España en Chequia y de Chequia aquí en España. Esto es mi reto y bueno, y voy a participar, voy a empeñarme para hacer eso más probable. Vamos a trabajar para que españoles conozcan más la historia checa, la cultura checa, bueno, también nuestra sociedad checa, porque es verdad que como nosotros checos
tenemos una imagen de España que algunas veces no corresponden a la realidad. Los tópicos, ¿no? Yo creo que también hay muchos españoles que tienen una imagen de Chequia que no le corresponde a la realidad checa, Navidad. Y bueno, y para esto estamos aquí. Es bueno que hoy en día no son solamente embajadas y institutos de cultura y las agencias de promoción y comercio que hacen eso, porque hoy en día en la Europa, en la Unión Europea, tenemos esos contactos día a día, tenemos a los ciudadanos a ciudadanos, entre los estados o entre las escuelas, hay muchas posibilidades como conocer los países, y por eso es solamente para facilitar ese conocimiento, bueno, para distribuir las informaciones verdaderas y para que la imagen de nuestro país refleje la verdad, lo que es verdad, lo que somos. Hablando del mundo judío y checo, es inevitable no referirse a Franz Kafka, su obra y su influencia. ¿Qué opina? Porque además, como diría un ciudadano de a pie, estamos pasando por tiempos realmente kafkianos, ¿no? Sí. Bueno, no podíamos ni imaginar, algunos, ¿no? Algunos que quieren una gana de leer algunos de libros de Kafka, me parece que podrían ser, bueno, Castello, ¿eh? Castello es una obra... El momento adecuado. Donde yo creo que mucha gente va a encontrar ahora, después de muchos meses de confinamiento, ahí que podríamos encontrar un Castello, ¿eh? Bueno, yo creo que Franz Kafka es claramente un autor muy importante para la historia checa, aunque sea un alemán, o hablaba escriba en alemán, estaba judío, bueno, pero estaba viviendo en Praga en los años 20. Yo creo que esto correspondía a Praga de los inicios del siglo XX, que era una ciudad muy cosmopolitana, bueno, con una prevalencia de la mayoría checa, pero con una grande participación de la minoría alemana, judía, y no solo esto. Por ejemplo, Checoslovaquia, que era en aquel tiempo el estado donde vivimos, era un país que fue formado después de la Primera Guerra Mundial y que la verdad fue fundado en el centro de Europa después de la caída de los imperios alemanes y austrohúngaros. Y bueno, y nosotros tuvimos Chequia, Moravia, Silesia, Eslovaquia y Rutenia. Y bueno, tuvimos casi 16 millones de personas, había Checoslovaquia, tuvimos 6 lenguas oficiales que se hablaron en el Parlamento checoslovaco en Praga. Eso era una cosa multilingüal, multicultural, y bueno, y también a nivel del desarrollo de los territorios checos, si los comparen con los territorios de Rutenia y de Ucrania oeste, claramente era una diferencia grandísima. Y por eso para nosotros tener toda esta riqueza cultural, académica, fue muy importante. Y bueno, yo creo, lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación checa, y bueno, cuando Chequia no había como un estado independiente, había un protectorado, y Bohemia y Moravia, y después de Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros entramos como un satélite de la Unión Soviética, bueno, solamente después, 89, a Praga empezó a ser de nuevo una ciudad muy cosmopolitana. Efectivamente, el Estado checo antes Bohemia, que data del siglo IX, ¿no? Y antes, con la dinastía Premislidas, el Sacro Imperio Romano Germánico, también las cruzadas, desde la batalla de Moax en 1526 con los Habsburgos hasta la Primera Guerra Mundial, los nazis, la URSS, es una larga historia muy cambiante y dramática también. A veces pienso que algunos países pueden adolecer de lo que yo llamaría una inmensa fatiga histórica, ¿no? Tanto cambios importantes de sistema, de estructuras, de paradigma, ¿no?
Sí, luego la yo revolución de terciopelo. Nosotros ahora, después de la revolución terciopelo y también después de la separación con Eslovaquia, nosotros estamos casi 27, 28 años que estamos como República Checa. La verdad, como un Estado moderno, República Checa ahora tiene una más larga tiempo de su independentismo. Y la verdad, no solamente en el Estado moderno, pero también, bueno, en el Estado moderno, porque el reinado checo ha sido hace muchos años, pero bueno, estamos hablando de Przemysl y los siglos XII, XIII y XIV. Pero hoy estamos 28 años de un periodo de un Estado moderno que está estable, políticamente estable, democrático, en un socio pleno de la Unión Europea, de la OTAN, y bueno, y con un desarrollo económico que es bueno y que está al ritmo, que está ascendiendo, que eso también yo creo que es importante. Está considerado uno de los más pacíficos de Europa. Sí. Y de desarrollo humano alto, con una mortalidad infantil de las más bajas de la zona. Sí. Y con una muy buena esperanza de vida. Sí. Y además forma parte, como usted dijo varias veces en esta entrevista, de la Unión Europea. O sea que hay un proyecto, digamos, idiosincrático de la propia República Checa, pero también en expansión y en colaboración y cooperación con el resto de los países miembros, ¿no? Sí, de Europa y otros. Sí, para nosotros es importante estar en la Unión Europea porque, bueno, nuestra economía es muy dependiente de la cooperación europea, porque estamos un país donde la parte de la economía se basea en la industria, pero es industria con parte de industria europea. Por eso necesitamos las fronteras abiertas, el flujo de mercancía sin tramas y todo esto. Pero no solamente la economía, pero también los valores y todo esto. Nosotros tuvimos un periodo de casi 50 años cuando estuvimos en un periodo de la dictadura, una u otra, izquierda-derecha, pero bueno, y ahora estamos aquí, estamos ahí y somos libres y podemos, si nos podemos quejar, podemos solamente quejar de nosotros, como nosotros manejamos nuestros asuntos. Y eso es muy importante. La relación, ya que estamos en España, usted está destacado en España, la relación con España y la República Checa, lo que ahora es la República Checa, y antes otros territorios, viene de muy lejos, porque como dijo, los Habsburgos llegaron a su territorio con Fernando I de Habsburgo, nieto de los Reyes Católicos, que esto a los oyentes, claro, les sonará, por eso la referencia concreta, e hijo de Juana I de Castilla, mal llamada, bueno, eso es una tesis doctoral, Juana la Loca, ¿no? Hay también en los siglos XVI y entre XVI y XVIII una importante marca de la moda española, de los jesuitas como educadores y pensadores, como aquella cita tan conocida de Guidere Pragame Audire Arriaga, el filósofo jesuita. O sea que España, a veces, digamos, los no expertos en historia o política europea, cuando van a la República Checa, pueden pensar que no hay tanta relación como realmente hay en la historia de los dos países, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, mucha gente no lo conoce la historia bilateral que nosotros tuvimos en el pasado. Bueno, nosotros podemos empezar con el siglo X o XI, XII, cuando había algunos interesantes, cuando Alfonso, yo creo que X quería ser un emperador sabio y quería ser un emperador y nosotros lo apoyamos, nuestro rey lo apoyó, no se sucedió, bueno, pero al final siempre había algunos contactos. Y yo voy a decir, bueno, con la llegada de los Habsburgos a la España,
estamos una unión personal y matrimonial muchas veces, ¿no? Esto es. Pero yo voy a sacar uno de los emperadores que es austriaco, pero nuestro es Rudolfo II, que la verdad que era en el final del siglo XVI, inicio del siglo XVII, que era emperador austríaco, y con quien la sede de la imperia austríaca era en Praga. Y con esto, bueno, era una posibilidad para desarrollar todo esto, porque él fue formado aquí en el corte español yo creo que esto era durante el Carlos II, no me recuerdo bien. Austrias menores. Sí. En los pero últimos Austrias. Él fue como un pequeño, estaba como un niño, fue formado aquí en la corte española. Y después se trasladó a Praga y bueno, y en aquel tiempo Praga era una sede un centro de la cultura europea central en este ámbito, sí, porque en aquel tiempo la imperia austríaca era la más potente en toda la Europa central. Bueno, después tuvimos algunos con la guerra de los 30 años y todo eso, y bueno, los españoles, porque era una gran potencia, siempre intervinieron, pero como es normal, las potencias siempre pierden dinero con la política extranjera, y bueno, y después yo creo que después de la paz de Westfalia, las relaciones bajaron un poquito y solamente se reanunciaran al final del siglo XIX, cuando la última, la madre del Alfonso XIII era austríaca, pero que ha nacido en Chequia, en la Moravia, y tuvo algún interés también para promover las partes de la Chequia aquí en España. Pero después de la buena relación que empezó a hacer, estará en el siglo XX, cuando la España conoció Chequia como un país independiente, Checoslovaquia como un país independiente, y basamos nuestras relaciones bilaterales, y bueno, visita de Alfonso XIII a Chequia, Checoslovaquia, Tomáš Garrigue Masaryk, nuestro presidente, estuvo aquí, bueno, y después muchas cosas. Pero al final llegamos a las 87, cuando el rey emérito, ahora rey emérito, pero antiguo rey, estuvo en Praga para una visita oficial y bueno, y después 89 tuvimos nueva etapa de nuestras relaciones con las visitas, con eso. Hoy, yo voy a decir, estamos socios económicos, aliados en seguridad, socios económicos importantes. Para nosotros España es un mercado número 19 para nuestra exportación, Chequia es número 20 para España, hay 13.000 checos viviendo. ¿El turismo también? Turismo también, 13.000 checos viviendo aquí, casi 8-9.000 españoles viviendo en Chequia, que es bastante... Sí, es una representación buena, y bueno, y yo voy a decir que nosotros en 89 no tuvimos casi ningún español que vivió en Chequia, claro, como había pocos checos aquí en España. Bueno, y ahora tuvimos antes de la pandemia, tuvimos 300.000 de los turistas oficiales, porque hay muchos que viajan, que pasan la frontera pernoctan por Uber o Airbnb, y todo eso. No hay una estadística, pero había muchos, sí. Bueno, hablemos un poco de la cultura checa. Ustedes tienen grandes deportistas.
sobre todo en decatlón o en baloncesto y balonmano femeninos, pero además un cine exquisito. De música se ocupó muy recientemente la Fundación Marc a través de los autores de Teresín. La gente en cine, yo no sé los jóvenes, si yo le pregunto a mis alumnos por Milos Forman, seguro que no lo conocen, pero sí conocerán Amadeus o El nido del cuco, ¿no? Porque son películas absolutamente referenciales, ¿no? Pero también ha habido otras autoras como Vera Chytilova o Jiří Menzel, que firmó una película que a mí me fascinó cuando era jovencita, que se llamaba Trenes rigurosamente vigilados. Sí. Una película que recibió el Oscar en el 65. Eso es. Ostre Slodovane Blackie. Sí. Estará mal pronunciado. No, está pronunciando muy bien. Y es un relato también desgarrador sobre la Segunda Guerra Mundial de un joven. Y bueno, y Forman, el padre de Forman era judío, y hay que decir que fue asesinado en Buchenwald, hablando de campos, y era de la resistencia, y la madre de Milos fue asesinada en Auschwitz 3 años después. El padre le dejó a Milos una carta para que se la diera a su mamá diciéndole que él volvería, pero la Gestapo se lo llevó y nunca regresó. O sea que, bueno, los españoles viajaban mucho en la República Checa. Yo creo que volveremos en cuanto sea posible. ¿Qué les recomendaría ver? Se me ocurre el Puente de Carlos en Praga, Malastrana, que es precioso. Mira, yo las bibliotecas. Yo creo que, bueno, toda la gente siempre empieza con Praga, y yo creo que es bueno. Y a mí me parece que hacer una fin de semana prolongada de jueves hasta domingo es un buen inicio para conocer Chequia. Y Karlovy Vary. Esto es. Y bueno, precioso. Yo voy a decir, Carlsbad. no es así que es Praga. Yo creo que toda la gente conoce, no toda la gente, hay mucha gente que yo voy a decir Chequia, pueden tener algo pueden pensar dónde es, ¿sí? Algunos de la generación más anciana o más mayor van a conocer Checoslovaquia, pero todos van a conocer Praga, ¿sí? Eso no va a fallar, ¿sí? Por eso yo creo que Praga es como los ingleses dicen, es a must. No es una misión imposible. Sí, no es una misión imposible, es una cosa que gente que tiene que ver, sí, yo creo, porque hay muchas cosas y si nosotros aquí en España hay edificios, bueno, en la arquitectura de los siglos, bueno, también de la Imperia Habsburgo, sí, que la verdad ha sido reflejado también en Praga. Es muy bonito. Praga en aquel tiempo también era gobernada por los Habsburgos, y hay mucha semejanza entre por ejemplo, aquí en Madrid y Praga de esta manera, pero a mí me parece que hay mucho más monumentos de época del barroco en Chequia. De hecho, se filman muchísimas películas que representan el siglo XVIII. Eso es. Y la verdad, esto es una cosa, pero hay también Praga moderna. No hay solamente Praga de vieja o de antigua, pero hay también Praga moderna, que hay muchas cosas, hay una arquitectura interesante, algunos edificios, y bueno, hay algunas exposiciones en los museos que son interesantísimos. Está la Pilsen, discúlpeme, que está buenísima. Sí, también. Pero yo voy, después de visitar Praga, es bueno también hacer, bueno, un viaje, pero la República Checa. Nosotros tenemos 13 sitios de la memoria de historia mundial de los UNESCO, y aquí hay Telč, Český Krumlov y otras áreas que puede ver, pero como usted ha dicho, Karlovy Vary, una ciudad preciosa, un balneario pequeño, muy
bien posicionado en la área del oeste de la República Checa. Ahí van Freud, Tolstoy, Sí, Chopin, sí. Beethoven, Todo Marx, esto, sí. todos. Con una historia muy conmovida, porque la verdad hasta la Segunda Guerra Mundial era una área alemana y bueno, y Karlsbad. 95% de la población era de origen alemana y bueno, el partido nazi lamentablemente fue nacido en Karlovy Vary. Y había también había una grande sinagoga que lamentablemente era quemada durante la noche de los cristales, de los cristales rotos. Lamentablemente, pero hay un museo, hay hay unas recuerdas y bueno, hay muy interesante, un paseo interesantísimo. Eso es balneario, porque los checos tienen una gran historia de balnearios, porque hay aguas termales, procedimientos, wellness hoy en día se dice. Pero hay Pilsen, que es una ciudad industrial muy checa, con museos muy interesantes, con la historia también. Hay České Budějovice, que tiene una fama de cerveza checa también, es una fama importantísima para el mundo. Pilsner, České Budějovice, y pues pasamos para Moravia, y donde es un poquito diferente. Moravia es la otra parte de la Bohemia, de la Chequia, que es un poquito diferente, que es más nosotros checos bebemos cerveza, ellos, los moravos, beben vino. Y bueno, esto es también, comida es diferente, el clima es un poquito diferente. Chequia es más duro, es más frío, en Moravia es más suave, temperatura más alta y bueno. En otoño ya hace mucho, yo estuve la primera vez en otoño y hacía mucho frío, en octubre. Sí. mucho frío. Y después también puede viajar al norte del país, donde está Ostrava, que es un país con una antigua historia industrial, con la industria pesada, que la verdad ahora acabó y ahora cerramos la última mina de carbón que está lá y bueno, no vamos a entender más, pero hay una ciudad que es verde y se está transformando para una ciudad del siglo XXI. ¿Cómo lleva el tema del cuidado del clima y todo esto? Mira, yo creo que para hablando nosotros, de minas de carbón. Sí. Yo creo que en 89, cuando se realizó la revolución del terciopelo, una de las demandas de la población era para mejorar la calidad de la vida. No solamente que haga más mercancía en las tiendas, pero también de la calidad del aire, del medio ambiente. Aguas, aire y todo esto. Yo creo que en los años 90 nos trajeron muchas mudanzas y para la situación ha mejorado mucho. Pero ahora, cuando nosotros pasamos con las inversiones en las estaciones térmicas que equipamos con nuevas tecnologías y todo esto, ahora estamos en el otro reto como toda la Europa. Tenemos que cerrar nuestra situación con las térmicas con el carbón y limpiarlas, y también llegar y cambiar nuestra industria automovilística para más sostenible. Chequia es un gran productor de los coches como España, sí. pero tenemos un gran reto para cambiar esta industria para una industria para el siglo XXI. Pero yo creo que Škoda, SEAT están capaces para hacerlo. Y no solamente eso, tenemos que también cuidar, el clima es mucho más frío en Chequia do que en España y tenemos que pensar sobre la isolación, aislamiento y todo esto, donde yo tuve un profesor en una escuela que me ha dicho una vez que la energía más barata
es aquella que no se produce. Claro, es cierto, muy sabio. Para ir terminando, un recuerdo para Václav Havel, el primer presidente de la República Checa, que tenía un talante y un pensamiento político que fascinaron al mundo, y un encanto personal, una capacidad de transmisión. Era un mundo en sí mismo, ¿no? Sí, sí. El presidente. Sí, yo creo que Václav Havel era ¿cómo se diga? Para los cambios lo necesitas condiciones, y las condiciones van a llegar la gente que van a implementar esos cambios. Y eso era Havel. Y la verdad, porque nosotros tuvimos una revolución de terciopelo, yo creo que porque tuvimos Václav Havel, porque, bueno, los surafricanos tuvieron Mandela, nosotros tuvimos Václav Havel. Bueno, estaba con nuestro presidente hace casi 15 años, y pues era una persona de poder, pero intelectual y académico, y falleció en 2011. Este año vamos a conmemorar el 10º aniversario de su fallecimiento, y nosotros vamos, espero con la cooperación con algunos de los institutos aquí, vamos a mostrar una nueva cine sobre Havel que fue filmado el año pasado en Chequia, que se llama Havel. Vamos a mostrar. Después queremos también organizar una conferencia sobre derechos humanos, porque también yo creo que uno de los recuerdos que tenemos con la Václav Havel era su preocupación con los derechos humanos en general, no solamente económicos, pero más también políticos y sociales y civiles, ¿no? De la persona. La persona como individuo. Quisiera agregar algo más, señor embajador, antes de terminar. No, yo solamente quería agradecer para esta oportunidad. El agradecimiento es mío. Además, contestaron en 24 horas. Le agradezco la falta de protocolo en el mejor sentido, de esperar la apertura, la rapidez, la tranquilidad con que me han recibido en estos momentos. No, yo creo que para mí es importante que nosotros vamos a superar este periodo muy difícil. Yo creo que para mucha gente esto era una experiencia muy negativa, pero de otra manera también nosotros realizamos que hay fuerzas arriba de nuestra capacidad, y al final nosotros fuimos capaces de crear una vacuna. Estamos en un buen viaje para ser vacunados todos, o mayoría de la gente, y con esto podemos volver a la normalidad. Pero a mí me parece que no vamos a tener una normalidad que ha sido la misma. Será diferente. Será diferente. Y tenemos que también cuidar, porque bueno, la pandemia y la situación económica dura ha traído las divergencias grandísimas en la población, porque algunos se quedaron fuera de los recursos y todo esto, y tenemos que pensar para que cuando arrancamos de nuevo no puede ninguén quedar fuera sin oportunidades, porque a mí me parece que cada gente tiene su posibilidad para tener una chance para mejorar su vida. Dobry den. Y ya está. Es como decir hasta luego. Hasta luego. Espero verlo en alguna fiesta, en alguna situación cultural más festiva, sí. Y no con tantas prevenciones, pero como decía uno de los reyes judíos, esto también pasará. Sí. Fue un placer y un honor.